Hoy mi intención no es buscar entendimiento ni indulgencia, sino expresar algo que, de no hacerlo ahora, perecerá conmigo, mi verdad. Me llamo Irma y tengo 84 años. A lo largo de mi existencia, he aprendido a guardar silencio, a soportar el dolor en solitario, a mostrar una sonrisa aunque por dentro sintiera un fuego abrasador, a actuar como una mujer de bien, a pesar de los recuerdos que me atormentan, cada vez que cierro los ojos. Me he transformado en una mujer que domina el arte de hornear pan, coser a mano, dar sabios consejos a los nietos y mantener el hogar impecable. Sin embargo, nadie conoce la tormenta que me habita. En mi interior persiste una niña que aún tiembla, que aún escucha pasos aproximándose en la oscuridad, que aún se duerme con los puños apretados. Durante mucho tiempo, me fue imposible hablar de esto. No porque no lo deseara, sino porque sentía que nadie me creería. ¿A quién le importaba la suerte de una niña humilde en los años 40, en un pueblo donde las casas eran de barro y los secretos se sepultaban bajo tierra, junto a los difuntos? Nadie se interesaba por saber, nadie hacía preguntas, y aquella niña que se atrevía a preguntar demasiado, dejaba de ser merecedora de afecto. Así me enseñaron a ser sumisa, a reprimir el llanto, a no alzar la voz, a evitar cualquier cuestionamiento y a mantener la mirada baja. Mi infancia transcurrió en un rancho en el interior de Jalisco, en una casa donde las puertas internas no existían, la privacidad era un privilegio y el respeto se evidenciaba en el silencio. Éramos 8 hermanos, pero yo era la única hija mujer y la más pequeña. Mi madre me llamaba su bendición tardía, aunque nunca pude descifrar si lo decía con ternura o con una profunda resignación. Sus manos estaban agrietadas por el constante contacto con el jabón y la piedra pómez, su espalda se había encorvado por lavar la ropa de otros, y su mirada, rara vez se detenía en mí por más de 3 segundos. Solía decir que Dios nos enviaba pruebas, pero jamás comprendí si Dios también la había atado a esa resignación, o si ella misma había optado por aceptar su destino sin luchar. Mi padre, en cambio, era otra historia, un hombre alto con una voz profunda y una mirada que intimidaba. Era un hombre imponente, de porte severo y mirada penetrante, que irradiaba peligro sin necesidad de pronunciar una sola palabra o levantar la mano. Bastaba con cruzar su mirada para sentir un escalofrío y saber, instintivamente, que algo andaba mal, aunque la razón permaneciera oculta. Ese hombre de apellido Sufesos era el capataz de una gran finca en las afueras, lo que le confería un respeto tácito, teñido de miedo, en todo el pueblo. Cuando caminaba por las calles, las vecinas, como por reflejo, bajaban la voz y los niños se apartaban a su paso. Mi madre, en cuanto lo veía llegar, se apresuraba a servirle la comida caliente, como si un retraso de apenas 5 minutos fuera una ofensa imperdonable. De niña yo también le temía, pero no con el miedo común a un castigo o a una reprimenda. El mío era un temor más profundo, más oscuro, casi tangible, una sensación asfixiante que me robaba el aliento con solo estar cerca de él. Nunca me gritó ni me propinó un golpe, pero lo suyo era algo peor, algo que no puedo describir con palabras, ni siquiera ahora, con el paso de los años. Sus acciones no dejaban marcas visibles, moretones que delataran la brutalidad. Para hacer lo que hacía, primero me ataban. No recuerdo cuándo comenzó todo esto, si tenía 5 o 6 años. Mi memoria es como un espejo hecho añicos, fragmentada y borrosa. Cada recuerdo es fragmentado y evoca sensaciones diferentes. Al intentar reconstruirlos, el dolor me paraliza. Lo único nítido es el olor, esa constante que perdura en la memoria, el aroma del viejo petate donde me hacían dormir, el hedor de la cuerda de XTL que aprisionaba mis muñecas y tobillos, y el penetrante olor a sudor frío, producto del miedo. Ignoro si fue mi madre quien me enseñó a la sumisión o si fui yo quien, instintivamente, aprendió que la quietud, la ausencia de llanto, acortaba el tormento. No deseo que se interprete mi relato como algo insensible, al contrario, la narración me quema la garganta. Mis manos tiemblan como cuando a los 8 años, incapaces de abrirse después de tanto tiempo atadas, se aferraban a un dolor mudo. El cuerpo olvida muchas cosas, pero ciertas memorias se graban en los músculos, en la espalda, en la nuca, en los dedos.
Aún hoy, en noches de insomnio, despierto empapada en sudor, con la certeza de estar de nuevo en aquella habitación oscura, con los ojos cerrados, esperando que el sufrimiento termine. Y no termina porque aunque uno escape, el cuerpo permanece cautivo. En mi experiencia personal, estuve encarcelada durante más de 10 años. Durante mucho tiempo me persuadí a mí misma de que lo que me ocurría no tenía una denominación específica, de que la culpa era mía, de que debía haber actuado de forma incorrecta. Como no iba a creer que todo era normal si mi propia madre lo permitía, si me ayudaba a vestirme después, si me ofrecía un pan con azúcar para consolarme, me convencí de que era una persona malvada, de que estaba destruida. Me convencía de que era impura, me lavaba las manos hasta que la piel se me irritaba, me frotaba con ceniza, me confesaba en la iglesia, aunque no supiera qué decirle al sacerdote. Pecaste, hija, sí, padre. No sé cómo, pero sí. Nunca revelé nada a nadie, ni siquiera a mis hermanas cuando crecieron. Ni siquiera a mi esposo cuando contraje matrimonio, ni siquiera a mi hija cuando tuvo a su primera hija. ¿Cómo podía confesarle que su madre fue una niña destrozada, una niña sometida, una niña empleada como castigo viviente por un hombre a quien todos admiraban? Durante muchos años, no pude sostener la mirada de un hombre sin sentir un temblor incontrolable, y desconocí el significado del placer, sintiendo mi propio cuerpo como una prisión. Pero hoy, a mis 84 años, he decidido romper el silencio, porque no quiero llevarme esta historia a la tumba sin contarla. Si me quedo callada, le permito a él triunfar. Si muero sin revelar esto, la niña que fui nunca obtendrá la justicia que merece, sabiendo que muchas mujeres ancianas, sabias y fuertes, que también fueron niñas silenciadas, se encuentran en la misma situación. Tal vez si una de nosotras se atreve a hablar, otra encuentre el coraje para hacerlo, y así, juntas, podamos liberar a la niña que aún llevamos dentro. No relato esto para provocar lástima, sino porque la vergüenza ya no me pertenece y la devuelvo a quienes me la impusieron. Que se la traguen ellos, yo ya no la necesito. Si tú, mujer que me escuchas, sientes que en mi voz resuena una herida propia, una experiencia vivida que aún te duele o un sentimiento que no has logrado expresar, entonces, hermana del alma, te acojo en este abrazo desde mi vejez silenciosa, desde la comodidad de esta vieja silla, desde este cuerpo que siente el peso del tiempo. Te abrazo porque juntas no somos culpables, porque hemos sobrevivido, porque seguimos respirando, porque aún estamos aquí presentes. Y solo eso, el hecho de estar vivas, es una gran victoria. No fue un sueño ni una pesadilla lo que desencadenó este torrente de recuerdos. Fue algo mucho más simple, más común, más brutal en su aparente inocencia. Una noche hace algunos meses, mi nieta Valeria, de 9 años, la misma edad que yo tenía cuando ya mi interior estaba roto, vino a dormir a mi casa. Trajo consigo su mochila, su pijama con unicornios y un cuaderno repleto de dibujos. Me pidió que le leyera un cuento antes de dormir, y así lo hice, a pesar de que mi voz temblaba más de lo que quería reconocer. Después, ya acurrucada entre las sábanas, me miró fijamente y me dijo algo que aún hoy resuena en mis oídos como un lamento: «Ay, abuela, tú eras feliz cuando eras niña». Me quedé paralizado, incapaz de articular palabra alguna. La observé fijamente, su rostro sereno y apacible, sus pequeñas manos aferradas a un peluche y sus ojos brillantes, expectantes de una respuesta sencilla. Era imposible mentirle, pero confesar la verdad, el peso de lo que ocultaba, resultaba igual de impensable. Entonces, forzando una sonrisa, le acaricié suavemente el cabello y pronuncié las palabras que cualquier cobarde diría: «Dormí tranquila, mi amor, eso es lo que importa». Ella, confiada, cerró los ojos con total paz, pero yo, esa noche, no pude conciliar el sueño. Me senté en la mecedora junto a su cama, mi mirada fija en la pared, sintiendo como una fisura largamente sellada comenzaba a abrirse, una grieta que había permanecido oculta durante décadas. Fue en la quietud de esa noche, en la penumbra, cuando el pasado resurgió con fuerza, trayendo consigo los sonidos que había sepultado con tanta determinación, el crujido de la cuerda tensándose, los pasos pesados resonando en el corredor de tierra y el chasquido de la lengua de mi madre,
obligándome a guardar silencio. También regresó el penetrante olor a humedad impregnado en las paredes de la casa, junto con el recuerdo del sudor salado y agrio que solía empapar mis trenzas. Después de cada abuso, mi madre, en un vano intento de purificación, me lavaba las piernas con ceniza, creyendo que eso borraría las cicatrices invisibles. No lloré entonces, y ya no lloro ahora. Hace mucho tiempo aprendí que las lágrimas no curan, sino que solo suavizan la furia. Y yo ya no quiero ceder ante esa suavidad. Al día siguiente llevé a Valeria de vuelta a su casa. La vi sonreír desde la ventana mientras su madre le quitaba la mochila del hombro. Asentí con la cabeza aparentando calma, pero por dentro algo se había roto. Era como si la niña que una vez fui ahogada y silenciada, despertara desde lo más profundo de mi ser, golpeando con fuerza y exigiendo que dejara de ignorarla. Y esa niña tenía razón. No tenía derecho a seguir callando, no después de que ella clamó por ayuda sin ser escuchada, no mientras tantas otras niñas siguen gritando hoy, no mientras tantas mujeres continúan negando la violencia sufrida, considerando la simple corrección. Yo también lo creí durante mucho tiempo. Para ellos la corrección, el castigo y la lección eran sinónimos. Mi madre, como ellos, también lo llamaba así. Es por tu bien, Irma, me decía antes de llevarme al cuarto trasero. Ese cuarto, el único con pestillo interno, y cuya única función era impedir que se abriera desde afuera. Me ordenaba que no me moviera, que no gritara, que pronto acabaría. Deshacía mi trenza temblando para que no se enredara en la cuerda, un gesto que pretendía ser tierno, maternal, pero sus manos delataban su miedo. No sé si temía por mí o por ella misma, o quizás por las dos, o incluso si ya no sentía nada. Tras la pregunta de Valeria, los recuerdos regresaron con fuerza, como un río desbordado. Volví a tener pesadillas, no eran imágenes nítidas, sino sensaciones, la opresión en el pecho, la asfixia, el calor de un cuerpo sobre el mío, el roce áspero de la cuerda en mis muñecas. Cada mañana me despertaba con el corazón latiendo con fuerza, presa del pánico, con la inconfundible sensación de ser observada, como si una presencia invisible acechara desde la oscuridad de la esquina de mi habitación. Sin embargo, al abrir los ojos, la habitación estaba vacía, sumida en un silencio sepulcral. Solo quedaban los ecos de lo que había sido, los fantasmas de las promesas rotas, y los nombres de aquellos sentimientos que nunca me atreví a pronunciar. Un domingo por la tarde, impulsada más por la rutina que por la fe, fui a la iglesia de mi barrio. La misa en mi estado de ánimo se me antojó interminable. Las palabras del sacerdote, carentes de significado para mí, rebotaban en mis oídos sin penetrar en mi mente. Pero en un momento dado, el sacerdote alzó la voz con fervor y proclamó: «La verdad os hará libres, pero el silencio os mata en vida». En ese preciso instante me dirigió una mirada que pareció clavarse en mí. No sé si fue una mera coincidencia, pero sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y la sangre pareció abandonar mis manos. No pude soportarlo más y abandoné la iglesia antes de la bendición final. Me senté en una banca solitaria del parque, respirando con dificultad, como si me faltara el aire. Fue en ese momento, en medio de la tranquilidad del parque, cuando comprendí la verdad: no podía seguir fingiendo. Lo que realmente me estaba consumiendo, lo que me mataba lentamente, no eran los años que pesaban sobre mí, ni el dolor de la artrosis que me atormentaba, ni la soledad que acompañaba mi vejez. Era el silencio, la incapacidad de expresar lo que sentía. Era el mismo silencio que mi madre me había inculcado desde niña, ese que me consumía por completo cada vez que se pronunciaba la frase lapidaria: «Los problemas de la familia se quedan en casa». Ese día, impulsada por una necesidad imperiosa, tomé un viejo cuaderno, lo abrí con temblor y comencé a escribir. Sin saber por dónde empezar, plasmé la primera frase que brotó de mi memoria: «Me amarraban para corregirme». La releí una y otra vez, clavando la mirada en esas palabras durante horas, sintiendo el peso de lo indecible. ¿Qué se podía decir después de semejante declaración? ¿Cómo describir una infancia donde el amor era un espejismo, la confianza una trampa mortal,
y mi propia madre me entregaba cada noche, como una ofrenda silenciosa, a la brutalidad. Cómo seguir adelante después de haber sido atada, no solo en cuerpo, sino en alma, a un sufrimiento constante. Durante años me convencí de que no tenía derecho a hablar, a expresar mi dolor, porque mi cuerpo no lucía fracturas, porque no existían cicatrices visibles, porque nadie escuchó mis gritos, porque yo misma los había silenciado. Me repitieron incansablemente que exageraba, que esas cosas eran comunes, que antes los padres eran más severos, que lo mejor era guardar silencio. Y así lo hice, hasta hoy. Me forcé a callar lo que quería decir, reprimí mi enojo, oculté la verdad, pero eso se acabó. Siento la necesidad imperiosa de expresarme, de vomitar todo lo que he guardado, porque esa verdad es mía, me pertenece. La niña vulnerable y lastimada que aún habita en mi interior merece ser defendida, incluso si mis palabras son torpes y mis manos tiemblan. Hoy comprendo que la pregunta de mi nieta no fue un simple accidente, fue la señal que abrió la puerta de un cuarto que había permanecido cerrado durante muchos años. Un cuarto con el aroma del silencio forzado, del miedo y la resignación. Ya no deseo vivir más prisionera ahí. Es tiempo de salir, de revelar todo lo que he callado, porque si no soy yo quien lo haga, ¿quién lo hará? Al recordar aquellos años, los primeros que conservo vívidamente en mi memoria, me doy cuenta de que mi infancia nunca fue normal, aunque en ese entonces no lo supiera. No tenía parámetros para comparar. Lo que una niña experimenta, lo acepta como la realidad, como la única forma en que el mundo puede ser. Para mí la normalidad se traducía en un silencio constante que envolvía la casa, en la manera en que mi madre esquivaba la mirada de mi padre, y en cómo los pasos de él dictaban el transcurso de cada día. Era común que las sonrisas se desvanecieran con su llegada, que los juegos se interrumpieran abruptamente, que la radio se silenciara al instante, y hasta que los cubiertos se movieran con lentitud en las manos de mi madre mientras comía. Una simple acción, como la forma en que mi madre doblaba las servilletas, me generaba una profunda ansiedad, lo hacía con una meticulosidad extrema, como si de la perfecta alineación de las esquinas dependiera la prevención de una catástrofe inminente. Y a veces esa angustia se materializaba, porque en ese hogar, lo que importaba no eran las acciones en sí mismas, sino los gestos, los tonos de voz, los silencios que podían ser malinterpretados. Yo, en medio de todo eso, era una niña inquieta como cualquier otra, que disfrutaba canturrear melodías mientras barría el patio, que imaginaba mundos con simples piedritas y que dibujaba figuras en la tierra con un palo. Con el paso del tiempo desarrollé la habilidad de pasar desapercibida, pues cualquier ruido que hiciera corría el riesgo de irritar a mi padre. Aprendí a moverme sigilosamente, a reprimir las carcajadas, a ocultar mis dibujos y creaciones. Comencé a hablar menos, a fijar la mirada en el suelo, a sentarme con las piernas juntas y las manos sobre las rodillas. Me repetían constantemente que esa era la forma en que debía actuar una niña buena, que las niñas buenas no hablaban mucho, ni corrían, ni lloraban, que las niñas buenas no enfadaban a su padre, que las niñas buenas soportaban. Y yo deseaba ser una niña buena, no porque pensara que eso me traería felicidad, sino porque creía que así, quizás, el dolor se atenuaría. En aquel entonces mi madre aún mostraba la imagen de alguien que se esforzaba por aparentar que todo estaba en orden. Se peinaba cuidadosamente cada mañana, se ponía sus blusas bordadas y salía al mercado con paso apresurado, llevando su canasta con dignidad. Pero yo la observaba. La veía temblar cada vez que escuchaba la voz de mi padre. Observaba cómo mi madre, con el rostro tenso y los dientes apretados, reaccionaba al escuchar las palabras crueles que mi padre le dirigía. La veía sollozar en silencio en la cocina, creyendo que yo estaba dormido. A veces en la oscuridad de la noche se acercaba a mi cama, posaba su mano temblorosa en mi frente y me susurraba palabras suaves que no lograba comprender. Me pedía perdón repetidamente sin que yo supiera la razón, pero amaba sentir su tacto, escuchar su voz y ver en sus ojos un dolor que se confundía con cariño. Esos momentos de ternura eran tan escasos que los atesoraba como si fueran valiosas joyas.
El problema surgió cuando mi padre también percibió esos gestos. Su ira, en ese momento, no solo se dirigía a mí, sino también a mi madre, por cuidar de mí, aunque fuera a escondidas, algo que él no toleraba. Las reglas en casa se volvieron más estrictas. Ya no me permitían dormir en la habitación de mi madre, y me trasladaron al cuarto trasero, un espacio frío y oscuro, donde la luz del sol apenas entraba, con paredes manchadas de humedad y un techo que emanaba un olor a encierro. Allí, en ese lugar, comenzaron las noches que me destrozaron, aunque el sufrimiento no se manifestó de inmediato. Todo se desarrolló con lentitud, meticulosamente planificado, de la misma manera que se preparan los venenos que no causan la muerte instantánea. Primero las amenazas, veladas advertencias sobre las consecuencias de la desobediencia, acompañadas de la frase ominosa, si no obedeces, irás al cuarto. Después los castigos que implicaban largas horas de privación, forzada permanencia de pie, contra la pared, hasta el agotamiento. Luego llegaron las cuerdas del tipo utilizado para la televisión, idénticas a las que mi padre empleaba para asegurar objetos, amarrar herramientas o colgar las pieles de animales cazados. Un día, sin previo aviso, apareció con una de ellas y me informó que debía aprender a callar cuando no se me permitía hablar. Me ordenó tenderme boca abajo y ató mis manos a los barrotes de la cama. Yo tenía 8 años. Permanecí en esa posición toda la tarde, sin que él me golpeara ni me gritara, simplemente abandonada a mis sollozos silenciosos, mientras él dormía la siesta en la hamaca. Cuando mi madre entró en la habitación, no pronunció palabra alguna, solo me desató con delicadeza, pasó un trapo húmedo por mis muñecas y me susurró que no contara nada a nadie. «Es para que aprendas», me dijo. Yo asentí aunque no comprendía qué era lo que debía aprender. Esa situación, con el tiempo, se convirtió en algo cotidiano. Cada vez que osaba interrumpir una conversación, cada vez que me aventuraba fuera del espacio asignado, cada vez que rehusaba ingerir la comida que me era servida, el castigo era el mismo, terminar encerrada en esa habitación, atada, a veces durante varias horas, incluso toda la noche. Al principio forcejeaba desesperadamente por liberarme, sufriendo heridas en las muñecas, torciéndome los tobillos en el intento, pero con el tiempo, mi resistencia se desvaneció. Aprendí a someterme, a relajar mi cuerpo, a resignarme a la espera. Me transformaba en una estatua de piedra, en una mera sombra. Cerraba los ojos transportándome a un mundo imaginario, otra niña, en otra casa, con otra madre, con un nombre diferente. A veces visualizaba mi propia muerte y la llegada de un ángel para llevarme a un lugar seguro. Me reconfortaba la idea de un cielo sin habitaciones oscuras, ni cuerdas, ni hombres con aliento a alcohol. Lo más doloroso era la presencia de mi madre. Siempre estaba allí. No participaba directamente, pero tampoco intervenía para impedirlo. Se mantenía al margen, observando. A veces lloraba, otras simplemente continuaba cocinando mientras mis gemidos resonaban al otro lado de la pared. Jamás me defendió, nunca lo confrontó, y jamás me sacó de esa habitación hasta que él lo decidía. Imagino que mi padre en su mente creía que al no intervenir me estaba protegiendo, que su silencio evitaría más violencia. O quizás estaba convencido de que no podía hacer nada, pero yo con mis propios ojos sí que podía ver. La vi desviar la mirada, y eso me dolió más que las propias ataduras, porque esperas la crueldad de un hombre violento, pero no la indiferencia de una madre. Con el tiempo los castigos mutaron. Ya no eran solo golpes. Comenzó a susurrarme al oído mientras me ataba, diciéndome que era una niña malvada, que me comportaba como una perra, que necesitaba aprender a obedecer. Me tocaba la cara con dedos sucios. A veces me obligaba a repetir frases como, soy una desobediente, o no valgo nada. Las repetía una y otra vez, hasta que me las creí, hasta que mi propio reflejo en el espejo me repugnaba, me odiaba, me daba asco. Comencé a arrancarme el pelo, me mordía las uñas hasta sangrar, y me orinaba en la cama por las noches. Dejé de hablar en la escuela. Me volví invisible para todos. Cuando tenía 9 años, la maestra me preguntó con amabilidad,
si todo estaba bien en casa. El miedo me paralizó. La idea de que él se enterara de cualquier cosa que yo pudiera decir me aterró, pues estaba convencida de que me haría daño. Con una sonrisa forzada, le aseguré que todo estaba perfecto. La maestra, sin insistir, me regaló una paleta. La guardé en mi bolsillo, nunca me atreví a comerla, pues se convirtió en un símbolo, una prueba de que alguien, aunque fuera por un instante, se había preocupado por mí, aunque no lo suficiente como para sacarme de esa pesadilla. Así transcurrieron los años, sin que nadie preguntara, nadie interviniera, nadie me escuchara, y yo, agotada, dejé de pedir ayuda. Acepté mi realidad, me convencí de que esa era la vida que me tocaba, de que lo que vivía era normal, y que la culpable era yo. Me recluí en mi interior, transformándome en una niña obediente, silenciosa y servicial. Me convertí en lo que él deseaba, traicionándome a mí misma. Porque al acostumbrarse al dolor, al normalizarlo, uno se pierde, deja de ser uno mismo y se convierte en lo que los otros quieren. Dejé de ser Irma, me borré y aún hoy, a veces, me pregunto quién soy realmente. Si la recuperación fue completa, la verdad no apareció de forma repentina, como un destello brillante, ni como una revelación instantánea. No resonó como un grito en mi interior, ni fue una palabra secreta susurrada al oído. No, la comprensión llegó gradualmente, como el goteo constante del agua que, cayendo del techo, empapa un mismo lugar, una y otra vez, hasta que la madera finalmente cede. Así fue el proceso de darme cuenta de que lo que experimentaba no era normal, que aquello a lo que me sometían no era enseñanza, ni disciplina, ni castigo, sino algo mucho más siniestro, más despiadado, más profundo. Aunque tardé años en encontrar la palabra adecuada para definirlo, incluso antes de saber cómo llamarlo, algo dentro de mí ya se estaba resquebrajando. Y sabía, con la confusa certeza propia de la infancia, que lo que me rodeaba no era correcto. Tenía 10 años cuando empecé a observar a las otras niñas con una mirada distinta. En la escuela me fijaba en sus cabellos sueltos, sus risas espontáneas, la manera en que se expresaban sin reservas, cómo levantaban la mano para responder, cómo jugaban en el patio sin temor a ser escuchadas. No podía. La garganta se me cerraba, mi espalda se mantenía rígida y mis pies parecían siempre a punto de salir corriendo. Me sentaba al fondo del aula, con la mirada fija en el suelo y las manos entrelazadas, como si estuviera en constante oración. Pero al mismo tiempo una parte de mí comenzó a recolectar evidencias, como si necesitara justificar mi inocencia. Recuerdo un día específico, un día que lo cambió todo. Era la clase de dibujo y la maestra nos pidió que pintáramos nuestras casas. Las otras niñas dibujaron techos rojos, chimeneas humeantes, flores en los jardines, perros jugando en el patio, ventanas abiertas que invitaban a entrar. Yo, en cambio, me quedé mirando mi hoja en blanco durante largo rato, incapaz de saber qué plasmar. Mi casa no era así. No tenía flores, ni ventanas abiertas, ni perros felices. Era una casa silenciosa, con las cortinas siempre cerradas, impregnada de un olor a trapo húmedo y un miedo antiguo. Entonces tomé un crayón negro y dibujé una habitación sin ventanas, con una cama de hierro en el centro. La maestra, al pasar a mi lado, se detuvo en seco. Me dirigió una mirada inquisitiva y me preguntó si estaba segura de que vivía allí, en esa casa. Asentí con la cabeza asustada, y ella me dedicó una sonrisa forzada, casi dolorosa. Después, con la mano, me rozó el hombro con un gesto fugaz y siguió su camino, sin mediar palabra. Esa noche, mientras enjuagaba la vajilla en el fregadero, escuché a mi madre conversar con mi padre. Ella le contaba que la maestra había ido a visitarla para preguntarle si todo estaba en orden en nuestro hogar. Mi padre, sin articular sonido alguno, se limitó a mirarla fijamente y mi madre, al percatarse de su reacción, se calló de inmediato. Esa fue la última vez que alguien, fuera de mi familia, demostró preocupación por mí. Fue entonces cuando entendí que para comprender lo que me sucedía, debía valerme por mí misma. Comencé a observar con atención, a analizar los pequeños detalles, a buscar pistas en la vida de los demás.
Iba a la tienda del pueblo y escuchaba a las madres reprender a sus hijos por alguna travesura, pero después, las mismas madres los abrazaban y les demostraban cariño. Veía a los padres levantar a sus hijas en brazos, comprarles dulces y limpiarles los mocos con delicadeza. Yo, en cambio, desconocía esa clase de afecto. Mi padre nunca me había tocado con ternura, su mano solo se usaba para impartir castigo, su mirada era un látigo y su voz, una condena. Esa tarde, al salir de clases, me planté frente a la puerta de la casa de mi compañera. Desde allí, escuchaba las risas alegres que emanaban del interior, la música suave que llenaba el ambiente y la dulce voz de la madre llamando a su hija para la merienda. Permanecí inmóvil con mi mochila pesada sobre un solo hombro, hasta que la puerta se abrió y la niña me divisó. Me invitó a entrar, pero yo, con una sonrisa forzada, me excusé y dije que debía marcharme. Corrí a casa, sintiendo un nudo en el pecho. Esa noche, en la soledad de mi habitación, comprendí. Lo entendí con cada latido, con cada célula de mi ser. Lo que yo vivía no era lo que experimentaban los demás. No era ser hija, no era ser parte de una familia. Lo mío tenía otro nombre. Ignoraba cuál, pero sabía que no era amor, ni tampoco castigo. Y con esa certeza, llegó otra, aún más dolorosa, mi madre lo sabía, lo había sabido siempre, lo había visto, oído y permitido. Durante mucho tiempo me había aferrado a la idea de que ella también era una víctima, incapaz de actuar, paralizada por el miedo. A pesar de que lo que ocurría fuera verdad, a pesar de que el miedo la paralizara, ella era la adulta, la responsable. Yo era la niña, la que necesitaba ser cuidada, protegida. Sin embargo, no actuó, ni siquiera lo intentó. Me entregaba al peligro noche tras noche, a veces con una excusa, a veces con su silencio, a veces con las manos temblorosas, abriéndome la puerta del cuarto trasero. Ella no me maltrataba físicamente, pero su inacción me causó más dolor que cualquier castigo, porque yo esperaba de ella la salvación, una ayuda que nunca llegó. Empecé a soñar con la llegada de alguien, una tía, una vecina, un ángel camuflado de cartero, anhelaba que la puerta se abriera y una voz gritara con fuerza. Pero nunca sucedía. La cruda realidad era que a nadie le importaba, o no lo suficiente. El mundo continuaba su curso mientras yo me hundía. La gente felicitaba a mi padre en la calle, lo respetaban, lo admiraban, lo reconocían como un hombre trabajador y de palabra. Y yo sentía que me asfixiaba, porque no solo estaba prisionera en mi hogar, sino también en una mentira compartida por todos. A los 11 años, un cambio radical sacudió mi interior. Comencé a experimentar pensamientos oscuros y peligrosos. Aunque el instinto de supervivencia me impulsaba a aferrarme a la vida, la existencia que conocía se había vuelto insoportable. Contemplaba el pozo del patio, calculando mentalmente los breves instantes que tardaría en tocar el fondo. Subía al tejado y visualizaba el salto, no con el deseo de morir, sino anhelando un nuevo comienzo, una realidad distinta. Anhelaba una vida sin las ataduras opresivas que me asfixiaban, sin habitaciones oscuras que me aprisionaban, sin las palabras crueles y acusatorias que me susurraban al oído. Me aferré a pequeñas formas de rebeldía. Dejé de agachar la cabeza cuando me hablaba, desafiando su autoridad. Dejé de llorar durante las correcciones y me negué a pedir perdón. Mi cuerpo, sometido a su control, seguía obedeciéndole, pero mi espíritu comenzaba a rebelarse, lo que le colmaba de furia. Él no se conformaba con la obediencia física, anhelaba someter mi alma, quería verme completamente destruida. Al percatarse de que ya no podía quebrarme por completo, su crueldad se intensificó, volviéndose más metódica y más impaciente en sus castigos. Una noche, después de una prolongada corrección, regresé a la escuela con las marcas aún visibles en mi piel. Una compañera, al notar mi forma de caminar, me preguntó qué me había sucedido. Estuve a punto de confesarle, casi se me escapa la verdad, pero al mirarla, su expresión me indicó que no comprendería. Entonces opté por mentir, inventando una caída desde una mula.
Ella soltó una carcajada, llamándome torpe, y yo me uní a su risa, pues era más sencillo reír ante una caída ficticia que afrontar la dificultad de explicar la realidad. Sin embargo, algo profundo había cambiado dentro de mí, ya no era la niña que asumía el dolor como algo merecido, ni la que se sentía culpable. Comenzaba a comprender que la responsabilidad era suya, de él, de mi madre, de todos los que guardaban silencio, de todos los que presenciaban y no actuaban. Comencé a escribir en pedazos de papel lo que me atormentaba, ocultándolos bajo el colchón, sin saber exactamente por qué. Quizás porque anhelaba que alguien los leyera y conociera mi historia, o tal vez para dejar constancia de que yo sí lo viví, que no fue una fantasía, que no estaba loca, que era real. Y cuando una niña empieza a entender que su experiencia no es justa, cuando empieza a armar el rompecabezas del horror, ya no hay retorno posible. La verdadera pérdida de la inocencia no reside en el dolor físico, ni en el sufrimiento emocional, ni en el confinamiento, sino en el instante en que comprendes que el mundo, en su mayoría, prefiere ignorar la injusticia. Es el momento en que te das cuenta de que si no alzas tu voz, nadie lo hará por ti. A los 11 años entendí la necesidad de actuar, aunque ignoraba el qué, el cómo y el cuándo. Sin embargo, supe que si lograba sobrevivir, algún día contaría mi historia. Y ese día ha llegado. A partir de esa primera fisura en mi conciencia, se desató una avalancha lenta pero implacable, como si todo lo que había reprimido, todo lo que había aceptado en silencio con la resignación propia de la infancia, comenzara a emerger desde lo más profundo de mi ser, a agitarse como un animal salvaje encerrado durante demasiado tiempo. Había intentado contenerlo con fuerza, impulsada por el miedo y la vana esperanza de que si permanecía inmóvil, si callaba, si evitaba mirar, si no lloraba, todo se detendría. Pero no, nada se detuvo. Por el contrario, la situación se agravó porque cuando el verdugo percibe que su víctima ha dejado de temblar, redobla su crueldad. Y así fue como sucedió. A mis 12 años, ya no me ataban solo por portarme mal. Cualquier pretexto era válido: un trapo mal doblado, una respuesta dicha con tono altivo, una cucharada de comida sin terminar. Lo más terrible era que ya no se necesitaba dar explicaciones. Mi madre, sin mediar palabra, me observaba con la mirada fija, y yo entendía. Me tocaba el hombro, me indicaba que fuera a mi habitación, y yo, sumisa, obedecía. Había cesado las discusiones, las preguntas, porque la verdad, la razón, la sabíamos ambas, y el silencio se había transformado en una danza macabra, un ritual. Con el tiempo las cuerdas variaron, a veces eran de otras de cuero, o simplemente sábanas viejas anudadas. Él, con una meticulosidad que me repugnaba, las preparaba, las inspeccionaba, las probaba, las ataba y desataba, como si se tratara de un trabajo artesanal. Me colocaba de espaldas como siempre, pero ahora, además, hablaba. Hablaba sin cesar, me susurraba cosas que entonces no comprendía del todo, pero que lograban que me sintiera impura, culpable, corrompida. Él me culpaba afirmando que yo era la causa de todo, que lo hacía por mi propio bien. Me decía que si no cambiaba, me convertiría en una mujer sin valor, que las chicas como yo acabarían en la calle, algo que él, supuestamente, quería evitar. Yo ante sus palabras cerraba los ojos con fuerza, deseando desaparecer por completo, pero ya no podía. Mi cuerpo, aunque aprendió a permanecer inmóvil, mi mente ya no lograba escapar como antes. Ya no conseguía ese estado de flotación, ya no podía viajar a un lugar seguro y esa incapacidad, me destruyó por dentro. Estaba atrapada, obligada a permanecer presente sintiendo cada cosa, el olor, escuchando cada palabra, cada respiración, incluso el sonido de la cuerda al apretarse, todo eso me fue consumiendo lentamente. Mientras tanto mi madre se desvanecía. Cada vez hablaba menos, cada vez me miraba menos. Se refugiaba en la cocina, pasando horas cocinando para nadie, limpiando lo que ya estaba impecable. Se convirtió en una sombra y yo dejé de buscarla, dejé de esperarla, y dejé de llorar por ella, porque entendí que la madre que conocía ya no existía, solo quedaba una mujer destrozada que sobrevivía a costa del sufrimiento de su hija.
Quizás ella también sufrió, quizás también fue atada, pero no puedo justificarla. No quiero. Yo era una niña, necesitaba su apoyo y ella me abandonó. Hubo una noche que cambió todo para siempre. Regresé de la escuela con la falda manchada, una compañera me empujó y caí en un charco durante el recreo. Mi padre no me permitió entrar a la casa, me obligó a quedarme de pie en el patio hasta que oscureció. Después me llamó y me exigió que me quitara el uniforme delante de él. Me negué. Fue la primera vez que me opuse. Eso lo enfureció más de lo que jamás imaginé. Me arrastró por los brazos hasta el cuarto trasero. Me ató de una forma diferente con los brazos por encima de la cabeza, colgando de un gancho del techo que antes utilizaban para las hamacas. No me tocó, simplemente me dejó ahí. Horas, no sé cuántas. Perdí la cuenta del tiempo. Mis brazos dormidos, mis piernas temblorosas, mi boca seca. Cuando mi madre entró en la habitación, me levantó en brazos. Tenía la cara completamente inflamada, producto de las lágrimas que había derramado, pero en lugar de abrazarme, me tendió un paño húmedo y salió de la habitación. Esa noche marcó el inicio de mi silencio absoluto. En la escuela, me enviaron a la directora. El personal docente percibía que algo no estaba bien, pero más allá de eso, nadie tomó ninguna medida concreta. Me reubicaron en un lugar diferente en el aula y comenzaron a atenderme con una psicóloga que venía mensualmente. Me daban dibujos para colorear, pero yo los hacía sin prestar atención, llenándolos de jaulas, cuerdas y ojos cerrados. Nadie parecía entender, nadie mostraba interés en comprender mi estado. Un año después, mi hermano mayor, que ya trabajaba fuera del pueblo, vino de visita. Me observó detenidamente durante un largo rato y me preguntó si me encontraba bien. No respondí. Mi silencio fue suficiente para él. Esa noche lo oí discutir acaloradamente con mi padre. Hubo gritos y mi madre lloró desconsoladamente. A la mañana siguiente mi hermano se marchó sin despedirse. Nunca más regresó. Supongo que llegó a comprender la situación. Supongo que optó por no seguir mirando. Supongo que eligió su propia salvación. No lo culpo, o quizás sí, pero ya no tiene importancia. En aquellos años, la conexión con mi propio cuerpo se fracturó por completo. Dejé de sentirlo como algo propio, transformándose en un objeto que debía ocultarse, controlarse y protegerse tanto del mundo exterior como de mí misma. Comencé a vestir ropa holgada, a evitar mirarme en el espejo y a caminar encorvada, casi como intentando hacerme invisible. El odio me invadió, especialmente hacia mis extremidades y los pechos que comenzaban a desarrollarse. Me golpeaba contra las paredes y me rascaba la piel hasta sangrar, buscando cualquier forma de anestesiar el dolor de existir, porque sentirme viva implicaba experimentar esa angustia constante. Las noches se volvieron un tormento, me dormía consumida por el miedo, mordisqueando mis talones. A veces me despertaba a medianoche incapaz de discernir si el sufrimiento ya había cesado o si aún continuaba, viviendo en un estado de alerta perpetua. Cada sonido, cada crujido, cada sombra se convertían en posibles señales del inicio de otra noche interminable. Con 12, 13 y 14 años mi alma, cargada con la experiencia de una anciana, ya no soñaba con escapar, sino con la desaparición, con dejar de ser. La escuela culminó, y no me permitieron continuar mis estudios. Él sentenció que las mujeres no precisaban libros, sino aprender a cocinar y permanecer calladas. Mi madre, en respuesta, guardó silencio. Yo, por mi parte, permanecí en casa, asistiendo en todas las tareas, lavando ropa, preparando alimentos y cuidando a los animales. Me transformé en una persona servicial, eficiente y silenciosa, pero la niña que solía ser se desvaneció, convertida en una prisionera que había olvidado la luz del sol. La conexión con mi madre se redujo a una rutina sin emociones, no intercambiábamos palabras, ni discusiones, ni siquiera miradas. Yo acataba sus órdenes, y ella me ignoraba por completo.
A menudo me preguntaba cómo habría sido mi existencia si tan solo me hubiera abrazado una vez. Un simple abrazo, lo siento, pero aquello nunca sucedió, y con el tiempo dejé de anhelarlo. El declive, la segunda escalada, no fue un acontecimiento puntual, sino una acumulación gradual, una montaña de noches, de cuerdas invisibles, de gritos reprimidos, de miradas esquivas. Fue una agonía lenta, la muerte de mi confianza en los demás, en el amor, en la protección y en la maternidad, la muerte misma de la esperanza. Porque tras vivir tantos años atenazada por el temor constante, aprendí a moverme sigilosamente en la penumbra, a respirar superficialmente, con las costillas constreñidas, y a silenciarme hasta que mi propia voz se extinguiera. Y eso fue exactamente lo que me sucedió, me desdibujé, me volví invisible. Pero lo que ellos ignoraban era que algo, muy dentro de mí, permanecía vivo, latente. La niña que fui en otro tiempo, la que soñaba con ser maestra, con tener una casa con amplias ventanas y una cama solo para ella, esa niña aún respiraba. Herida, escondida, silenciada, sí, pero aún viva. Y algún día esa niña encontraría la manera de emerger. El día en que tomé la decisión de escapar no fue, en apariencia, un día excepcional. No hubo tempestades emocionales, ni gritos desesperados, ni golpes más violentos que otros. De hecho, fue una tarde casi apacible, el cielo estaba despejado, el aire olía a humo de leña y a tierra reseca, y en el patio, las gallinas picoteaban las migajas del desayuno. Nadie habría podido sospechar que ese día mi mundo se fracturaría por completo. Pero cuando has vivido durante demasiado tiempo bajo la opresión de una cuerda invisible, hay un momento en que la asfixia es inevitable, y yo había alcanzado ese límite. No entendía cómo, pero mi cuerpo sabía levantarse de la cama. Me sentía diferente, como si algo dentro de mí se hubiera movido durante la noche. No sentía miedo, o tal vez sí, pero era un miedo nuevo, más frío, más claro, más útil, un miedo que ya no me paralizaba sino que me empujaba a actuar. Esa mañana, él se fue temprano a la finca y prometió regresar antes de que oscureciera. Mi madre se quedó lavando ropa junto al pozo. Yo debía moler el maíz, barrer el patio y alimentar a los animales. Realicé todas las tareas sin quejarme, sin prisa, sin torpeza, pero por dentro sentía una intensa agitación. Tenía 14 años y ya había menstruado 2 veces. Mi cuerpo estaba cambiando, a pesar de que yo intentaba ignorarlo. Sabía que pronto él usaría esos cambios como una nueva excusa para sus castigos. Ya no serían solo las sogas y las palabras. Sentía la amenaza acercándose. La veía en su mirada, en sus silencios prolongados, en la lentitud de sus gestos. Y yo no iba a permitir que eso sucediera. Mientras barría detrás del corral, encontré la vieja escalera de madera que usaban para subir al tejado. Durante meses permaneció en el suelo, oculta bajo una capa de tierra y polvo. Con delicadeza la limpié y la coloqué cuidadosamente junto al muro trasero de la casa. Ese muro limitaba con el único sendero, de poca altura, que conducía al río. Desde allí podía descender por el barranco, escondiéndome entre la espesa vegetación y luego seguir el canal de riego que me llevaría a la finca abandonada, un lugar que todos evitaban por los rumores de estar embrujada. Pero a mí la idea de los fantasmas no me preocupaba en absoluto. Había vivido toda mi vida sintiendo la presencia de espíritus, y prefería la compañía de una entidad sin rostro a la mirada penetrante y amenazante de mi padre. Preparé una pequeña mochila con provisiones, unas tortillas secas, una manta para abrigarme y una muda de ropa. Todo cabía perfectamente en una bolsa que escondí con cuidado detrás del horno de barro, un lugar que nadie revisaría. Nadie pareció notar nada extraño. Al caer la tarde escuché los pasos firmes de mi padre acercándose por el camino. Mi madre salió a su encuentro para darle la bienvenida. Como siempre yo permanecí en silencio sin pronunciar palabra. Me encerré en mi cuarto, alegando un intenso dolor de cabeza para evitar cualquier interacción. Él, visiblemente agotado y de mal humor, no protestó. Se limitó a acostarse en la hamaca y pedir una taza de café.
Esa noche, la última que pasaría en esa casa, cenamos en un silencio sepulcral. Yo, fingiendo estar adormilada, no probé bocado, sintiendo la tensión palpable en el ambiente. Me deslicé fuera de la cama antes de que la función terminara, regresando furtivamente a mi habitación. Cerré la puerta tras de mí sin pestillo, solo empujándola con suavidad. Me senté en el borde de la cama, mi cuerpo tenso, y aguardé en silencio. Esperé pacientemente a que los ruidos de la casa se aquietaran, a que el ritmo de sus respiraciones se volviera profundo y regular. Esperé a que mi madre, después de lavar los platos, se retirara a la cocina, su dormitorio improvisado desde hacía meses. Esperé a que las manecillas del viejo reloj de madera marcaran la medianoche. Finalmente me levanté con los pies descalzos sobre el frío suelo, sintiendo el corazón golpear con fuerza en mi pecho, temiendo que el ruido me delatara. Sin embargo, nadie se movió, nadie abrió una puerta, nadie preguntó. Tomé mi mochila, la cuerda que había retirado del clavo junto a la puerta, y salí sigilosamente por la parte trasera, por la abertura entre los ladrillos flojos que había ido manipulando durante semanas. Subí la escalera, mis piernas temblaban, no por miedo, sino por el peso de los años soportados, por los gritos ahogados, por las noches de insomnio, por la niña que dejaba atrás. Porque sí, una parte de mí se quedaría allí, en ese tejado, en esa casa, en ese infierno personal. Sin mirar atrás, incapaz de hacerlo, descendí con precaución del muro. Sentí el contacto de la tierra al recibirme, su aroma cálido y húmedo, su abrazo áspero y dadivoso. Luego eché a correr con una velocidad que jamás había experimentado, mis pies sangraban, mi espalda protestaba, pero no me detuve. Corría por mí, por la niña que no pude proteger, por la mujer en la que aspiraba a convertirme, por cada instante en que la muerte me pareció una liberación. Alcancé la finca al amanecer, desolada como la recordaba, polvo, escombros, cristales rotos, pero mía. Era libre. Me oculté entre los viejos costales, me arropé con una manta y lloré. Lloré por primera vez en mucho tiempo, sin temor, sin sufrimiento, sin rabia. Lloré por lo perdido, por lo que nunca tuve, por lo que jamás regresaría. Y entonces dormí profundamente, sin cadenas, sin voces, sin pisadas que se acercaran. Viví en esa finca por semanas, subsistiendo con lo que hallaba. Una mujer del pueblo me encontró un día, pero, en lugar de denunciarme, me ofreció pan y agua. Sin mediar palabra, me observó fijamente como si comprendiera todo, como si fuera una más de nosotras. Luego me condujo a la casa de una prima suya, en un pueblo diferente. Allí reinicié mi vida bajo una identidad falsa, sumida en un mutismo autoimpuesto. Jamás regresé a aquel lugar, y nunca supe qué se dijeron cuando notaron mi ausencia, ni si me buscaron. No pregunté nada, porque desde ese instante mi única prioridad era saber que había logrado escapar, que había sobrevivido, que a pesar de tener el alma hecha añicos, aún respiraba. Y eso para mí, era más que suficiente. Los años transcurrieron sin que los sintiera pasar. Uno aprende a convivir con las heridas del alma, a sonreír para las fotos, aunque por dentro todo sea desolación. Cambié de pueblo, de nombre, de pasado. Me construí una fachada, una versión de mí que la gente pudiera aceptar, una mujer trabajadora, discreta y reservada. Años después me casé con un hombre que nunca me maltrató físicamente, pero tampoco me ofreció verdadera afectividad. En esencia, nuestra relación era un pacto tácito, una confluencia de soledades, un acuerdo silencioso entre dos individuos que anhelábamos compañía, sin la necesidad de profundas indagaciones. Tuvimos descendencia, y yo, con manos temblorosas y una amalgama de miedo y ternura que me consumía día a día, me dediqué a la crianza de mis hijos. Les brindé todo lo que estaba a mi alcance, tanto lo que conocía como aquello que ignoraba, aprendiendo junto a ellos en el camino. Nunca revelé la verdad hasta este preciso momento. No fue mi intención mentir, sino que simplemente me resultaba imposible hallar las palabras adecuadas. Cómo explicarle a un hijo que su madre en su infancia fue sometida a ataduras, cómo confesarle a una hija que su abuela consintió que le infligieran daño,
acaricié el secreto como quien guarda una carta destinada a nunca ser enviada. La resguardé en las profundidades de mi alma y cerré la puerta con llave. Sin embargo, aquello que no se verbaliza no desaparece, sino que se expande, se instala en los recovecos del cuerpo, se manifiesta en los gestos, en la cadencia de la voz, en la respuesta ante el llanto de un niño. Yo, por mi parte, transcurrió mi existencia como mejor pude, erigiendo una rutina que mantuviera el pasado a distancia. Me perfeccioné en el arte de la servidumbre, cocinar a la perfección, mantener la casa impecable y escuchar sin juzgar, convirtiéndome en la imagen de una mujer complaciente que servía café con una sonrisa radiante, mientras por las noches la soledad me obligaba a dormir con los puños apretados. Años después recibí la noticia de la muerte de mi madre. Falleció sola, en la misma casa que habitó, con la misma mirada sumisa que recordaba. Ante su partida no sentí ninguna emoción, ni ira, ni pena, ni alivio, solo ese vacío que ya me era familiar. Ignoro el destino de mi padre, no asistí a su entierro, desconozco si buscó el perdón, si padeció alguna enfermedad, si sus ojos se cerraron en paz o en agonía. Para mí, él había muerto mucho antes, el día que huí, el día que por fin elegí vivir para mí. Ahora, con 84 años, los días se sienten diferentes, no temo a la muerte, sino a partir sin haber revelado mi historia. Por eso hablo, por eso escribo, no porque crea que mi experiencia sea única, sino porque sé que hay muchas mujeres como yo que callaron, que fingieron, que sobrevivieron a base de anestesiar sus sentimientos. Mujeres que aún creen que lo que les sucedió fue su culpa. Y no lo fue. Yo nunca lo fui, nunca fui esa persona que nos obligaron a creer que éramos. Nos manipularon para hacernos sentir culpables, para pensar que merecíamos el sufrimiento, para aceptar el silencio como una virtud, pero todo era una mentira. La verdadera dignidad reside en la honestidad, y esta es mi verdad. El amor, lo he conocido, aunque llegó tarde. No el amor romántico, no el amor de pareja, sino el amor puro y desinteresado de mis nietos, en sus diminutas manos que se aferran a las mías, en sus abrazos que duran una eternidad, en sus preguntas llenas de inocencia. Ellos, sin saberlo, me rescataron. Me devolvieron la capacidad de observar el mundo sin temor. Me enseñaron que la esperanza siempre existe, que el dolor no es definitivo. Mi nieta Valeria, con su voz suave y sus dibujos llenos de imperfecciones, me hizo ver que la infancia puede ser radiante, que otra vida, diferente a la mía, era factible. Y aunque no fue mi vida, me consuela saber que puede ser la suya. Hoy no siento odio, ni ansío justicia, ni busco venganza. Solo me queda la memoria, y con ella me basta, porque la memoria es lo único que poseo por completo. Con ella, estoy construyendo este relato. Con esta historia nombro las experiencias que me marcaron y libero a la niña que fui, aquella que se vio obligada a esconderse y a sentirse sola. Ahora, ella puede descansar en paz. Si tú, mujer que me escuchas, has experimentado un dolor similar, quiero que sepas algo muy importante: no estás sola. Nunca lo estuviste, a pesar de que nadie te creyó, nadie te defendió y el mundo te obligó a callar. Aquí estoy yo, una abuela con el cuerpo desgastado y el alma llena de cicatrices, para decirte que sobrevivimos, que valemos y que no nos destruyeron por completo. Y mientras aún tenga voz, repetiré una y otra vez esta verdad: no fue tu culpa. M.